Ok. Bueno, estamos hoy en el sexto capítulo de las leyes de Sharabot Tumá y hoy vamos a tocar un tema interesante, que es el tema de la impureza impartida por la idolatría. En cuáles casos artefactos o algún otro tipo de cosa involucrado en idolatría queda impuro y qué tipo de impureza imparten. Vemos, ahí va como los trafim de Labán, pero hay muchos casos. Sí, vamos a ver en cuáles casos imparten impureza y cuáles no, y qué tipo de impureza es la que imparten. Y vamos a ver eso hoy. Dice así el Rambam Perek Shishi Halaja Aleph. Y después al final vamos a ver un poco un resumen de todo lo que estudiamos hasta ahora en estas leyes, un resumen lindo. Vamos a ver. Dice así. Dice, Tumat Avodah Zarah Medivrei Sofrim. La impureza impartida por Avodah Zarah es de orden rabínica, no de orden bíblica. Yesh lo remes min Torah, pero tiene una fuente, no una fuente, si tuviese una fuente, entonces ahí sería de orden bíblico, sino tiene un remes, tiene como, hay en qué apoyarse, en la Torah misma hay en qué apoyarse de esta prohibición. ¿Sí? ¿Cuál es la Torah? ¿Cuál es el remes? Porque dice en la Torah, Hisiru te lo que anejar ayer betojajem, que saquen todos los dioses ajenos, paganos que están dentro de, o sea, en sus entornos, vegitaru vajlifu simlotejem, y dice, y se van a purificar y van a cambiar sus prendas. Entonces de ahí, aunque no es una directa enseñanza, pero se puede derivar de ahí, por lo tanto nuestros sabios derivaron de ahí que la idolatría impurifica. Aparte de ser obviamente algo que está prohibido hacer, aquellas cosas, artefactos de idolatría, impurifican. Sí, de vuelta, porque vemos en el Pasuk, en Bereshit, en Génesis 35b, 35.2, perdón, que dice que van a remover de sus medios la idolatría y se van a purificar. O sea que impurifica, siempre y cuando está en tus medios, impurifica. Y hay cuatro distintos tipos de impureza que están relacionadas con la idolatría y todos son avota tumá, todos son el nivel superior de tumá. ¿Cuál es? Es avodar zaratzma, la idolatría misma. Dice Meshamshea, esas cosas que se usan para servir, o sea, el ídolo mismo, aquellas cosas que se usan para hacer la idolatría, para servir la idolatría, y aquellas cosas que se ofrece a la idolatría, y el vino que se ofreció, que está separado a las otras cosas que se ofrece, o sea, están las demás cosas y está el vino por separado que se ofrece hacia idolatría. Todas estas cosas se impurifican. Y la impureza de todos es de orden bíblico. Perdón, rabínico. ¿Sí? La impureza impartida por cualquier tipo de idolatría es de orden rabínica. Y está dividido en 4 categorías. ¿Sí? Y está dividido en 4 categorías. Está la idolatría misma, aquellas cosas que se usan para servirlas, aquellas cosas que se sirve a la idolatría, y están el vino. Ok. Halakha bet. Avodah Zarah atzma, la Avodah Zarah misma, o sea, el ídolo mismo, metama adam vekelim bemaga, impurifica. ¿Qué tipo de cuál es su poder de impurificación? Dice impurifica a una persona y a recipientes que vienen en contacto directo con ellos. Veklejeres beavir,
y un recipiente de cerámica cuando entra adentro. Si esto es un recipiente de cerámica, entonces si yo pongo un ídolo adentro, aunque no tocó las paredes, eso lo impurifica. Y no impurifica al cargarlo. De la misma manera que los bichos, como vimos antes de Shabbat, no impurifican al cargarlos. ¿Por qué comparamos la idolatría con bichos? De la misma manera que los bichos no impurifican al cargarlos, así también la idolatría no impurifica al cargarla. ¿Sí? ¿Y por qué comparamos la idolatría a los bichos? Porque dice en el pasuk, Shaketz te shaksena. ¿Sí? Dice en Deuteronomio 7:26, Shaketz te shaksena, que usa, o sea, que te va a repugnar. Y usa la expresión, el mismo shoresh, que la palabra sheretz. No es el mismo shoresh, pero es la expresión similar a la palabra sheretz. ¿Sí? Que es algo totalmente repugnante. Por lo tanto, decimos que de la misma manera que un bicho uno no queda impuro al cargarlo si no viene en contacto directo, así también la idolatría. Pero no obstante, el tamaño mínimo que uno tiene que tener de idolatría para quedar impuro al tocarlo o al... ¿sí? Es el tamaño de un kezait y no el tamaño de kadashá, como vimos acerca de los bichos. El tamaño mínimo es el tamaño de una lenteja. Ahora el tamaño mínimo, aunque es más grande, es el tamaño de un kezait, que es más o menos una onza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos que impurifica al tener el tamaño de una lenteja y no de un kezait, entonces va a tener por algún lado va a tener la impureza de idolatría va a ser más estricta que la impureza de un cadáver, porque un cadáver solo impurifica con un kezait y no queremos eso. ¿Sí? Porque esta impureza es de orden rabínica, entonces no queremos que tenga de ninguna manera alguna medida más estricta que la impureza más severa que la impureza de un cadáver. Por lo tanto, aunque decimos que no impurifica al cargarlo porque se compara con los bichos, pero con respecto al tamaño tiene que tener el tamaño mínimo de un cadáver, que es el tamaño de un kezait. Pero si el ídolo era menos de un kezait, entonces está puro. Halajá Gimel. Katzatz Eiver Mimeno, afilo allá que mardea Jarez de Taor. En el caso que le sacó un pedazo al ídolo, o sea, como un brazo o un pie, entonces está permitido. O sea, no impurifica. ¿Sí? Se aprende de un pasuk que se compara la idolatría con una mujer que la impureza, una idolatría se compara con la impureza de la mujer que está impura. De la misma manera que la impureza de la mujer que está impura solo es impartida si uno viene en contacto con la mujer y no con una parte de la mujer. O sea, si a la mujer, si se le separa algún miembro del cuerpo, eso no impurifica. Entonces, así también la idolatría solo impurifica cuando uno tiene el ídolo completo. Mata va no metame levarim, mafota zara no metame levarim. Que culea vota tu mata nubom, bipnesho tu matam, divrehem asua kasheret sheno metame masao, que me sheno metame levakezat, que nida sheno metame levarim. Entonces aprendemos de esto que tomamos la medida menos estricta de los tres distintos tipos de impureza. Tomamos la medida menos estricta de los bichos, que no impurifica al cargarlo. Tomamos la medida menos estricta del cadáver, que solo impurifica si tiene un kezait, que es el tamaño más grande que vemos para impurificar en pedazos. Y tomamos la medida más estricta de una mujer impura, que solo si está la idolatría completa impurifica, y si está solo en pedazos no impurifica. ¿Por qué esto? Esto porque siendo que es una impureza de orden rabínica, entonces lo hicimos menos estricto. No lo hice yo, lo instituyeron los sabios menos estrictos. Dale.
En el caso que se deshizo este ídolo, o sea, se rompió, entonces inclusive si un hombre simple puede volver a poner todos los pedazos juntos, no obstante, decimos que ya perdió su fuerza para impurificar. Alajaje, todos los utensilios que se usan para la idolatría son como tienen la impureza de un bicho. Metamim adam vekelim bemagá veklejeres beavir. Impurifican personas y recipientes al tocarlo, y recipientes de cerámica, como todos los recipientes que se impurifican no al tocarlo, sino al entrar, al estar en su espacio, la cosa impura impurifica. Venom también bemasá y no impurifica al cargarlos, así como los bichos. Veshiur tumatam bekezait, y el tamaño es un kezait, o filo kotzatz, inclusive si sacó parte del recipiente que se usa para servir a la idolatría, impurifica. Y acá tenemos una medida más estricta en los recipientes que se usan para la idolatría, más estricto que la idolatría misma. Como vimos antes, que en el caso de una idolatría, si uno saca parte del ídolo mismo, eso no impurifica. Pero acá los recipientes sí impurifican, inclusive si son solo parte. O Beit Avodah Zarah Atzma y la Avodah Zarah misma, o sea, la casa de la Avodah Zarah, las piedras y las maderas y la tierra impurifican con el tamaño en kezait, como los recipientes que se usan para servir a la idolatría. Halajá Vav, Hamachnis Roshov Rubo Lebet Avodah Zarah, alguien que mete su cabeza y la mayoría de su cuerpo adentro de una casa de idolatría. Nitma que no quedó impuro como aquel que lo tocó. Y así también un recipiente de cerámica que lo metió dentro de una casa de idolatría también quedó impuro. Así también bancos y sillas que uno entró a una casa de idolatría también quedaron impuros. Las cosas que se traen para ofrecer a la idolatría, entonces impurifican como un cadáver de animal al tocarlo y al cargarlo, y la cantidad mínima que tienen que tener es un kezait. Y siendo que la Torah compara a esta comida que se ofrece, lo compara como una comida, como unas ofrendas de muertos, por lo tanto, impurifica como un cadáver que tiene sus reglas específicas que vimos hasta ahora. Sí, cuando uno anula el uso de los utensilios o de aquello que usó para idolatría, quedó anulado. ¿Qué pasa si vino fue usado para una libación, para idolatría? ¿Sí? Metame Adam vekelim bemagav lejeres ba'avir, impurifica ese vino al tocar las personas o recipientes y al estar en el espacio de un recipiente de cerámica. Metame Adam bemasa kenevelá ubetomotó kezait, y impurifica a una persona al cargarlo como una nevelá, como un cadáver de animal, como dijimos que las comidas se impurifican como un cadáver del animal. Shenemar, como dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vino es como la grasa que
dan como ofrendas a la idolatría, que impurifica como un cadáver. Por lo tanto, tiene esa impureza especial que tiene un cadáver, que es la impureza de el cargarlo. Y esta impureza la tiene solo vino que fue no sé cómo se dice, poured, fue ofrecido, eh, fue derramado, ¿sí? Para Avodah Zará, pero vino que no fue derramado por Avodah Zará, sino que estaba bajo dominio de un gentil, pero no sabemos para qué lo usó. Entonces esa impureza es otra impureza, una impureza menos estricta, y no es la impureza que decimos que tiene un vino que sabemos que fue derramado para idolatría. מכל הדברים שביארנו מתחילת הספר עד כאן אתה למד שאבות הטומאה מהם אבות של תורה ומהם אבות של דברי סופרים. Ahora el Rambam va a hacer un resumen de lo que vimos en los últimos capítulos. Sí, dice, en todo lo que vimos desde el principio del libro hasta ahora, vemos que Avot Tumá, los padres de Tumá, que es el nivel superior después de el cadáver mismo, entonces son 4. Que es los Avot Tumá pueden ser o de orden rabínico o de orden bíblico. Todo aquel que quedó impuro por venir en contacto con algo que se llama un Av Atumá de orden bíblico, entonces él es como un descendiente está llamado un descendiente de la Tumá bíblica. Y todo aquel que quedó impuro por venir en contacto con un Av Tumá de orden rabínico, entonces él es un Vlad, un descendiente de la impureza rabínica. כל אב טומאה שמטמא במגע ואינו מטמא במסע. Entonces ahora vamos a ver todo de acuerdo a lo que aprendimos hasta ahora. כל אב טומאה שמטמא במגע ואינו מטמא במסע. Todo padre, todo Av Tumá que impurifica al tocarlo, pero no impurifica al cargarlo. Ben Av Shel Torah, Ben Av Shel Dibrehem, no importa si es un Av de orden bíblico o un Av de orden rabínico. Una persona que toca tal Av, de vuelta, un Av que impurifica solo al tocarlo, pero no al cargarlo. Entonces la persona que toca nunca impurifica las ropas que él tiene puesto en ese momento. No impurifica sus ropas que tiene puestas, ni una persona o un recipiente que está tocando en ese momento. Y después que él para de tocar la fuente de impureza, después o antes, si toca algo, eso se hace Sheni Latuma mipnei Shurishon. Eso hace que aquella cosa quede Sheni Latuma, esté considerado Sheni. Entonces tenemos Av, tenemos Rishon, después tenemos Sheni. Vamos a hacer acá está así. Tenemos un cadáver, ¿sí? Después tenemos por ejemplo, un ídolo. Entonces lo que tenemos es así. El cadáver se llama Avi Avot Hatumá.
el cadáver se llama Avi Avot Atumá, o sea, el padre de los padres de la impureza. Después tenemos acá un ídolo. Sí, no sé cómo son los ídolos, pero eso es. Un ídolo es Av Hatumá. Esto acá es Av Hatumá. Acá tenemos Rishon Latumá. Sí, entonces esto es así. Tenemos Av Hatumá. Tenemos primero Avi Avot Atumá. Avi Avot Atumá es un cadáver. Un cadáver tiene sus leyes por sí mismo, o sea, es lo máximo. Después tenemos Av Atumá. Av Atumá son muchas cosas, por ejemplo, la idolatría, aquello que se usa para idolatría, distintas cosas que están impuras, o sea, que son fuentes de impureza. No son impureza por algo que ellos vinieron en contacto, sino que ellos mismos son impureza. Entonces, esos son llamados Avatuma, o sea, fuentes de impureza, el padre de Tumá, ¿sí? Para llamarlo así, ¿sí? Después, si la persona toca a eso, por ejemplo, a la idolatría, él se llama Rishon la Tumá, ¿sí? Como tenemos ahí, Rishon la Tumá. Y si esa persona va y toca a otra persona o a un recipiente, esa persona se llama Sheni la Tumá, segundo a la Tumá, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos. Así ahora queda más claro. Cuando hablamos de Abatuma, es la fuente de la Tumá. O sea, algo que es impuro por sí mismo. ¿Sí? Después tenemos Rishon la Tumá, lo que lo toca es Rishon, es primero. Eso es una descendencia y él está impuro porque es la primera cosa que tocó algo impuro. Y después si él toca otra cosa se llama Sheni la Tumá. Ahora, no siempre un Abatuma impurifica cualquier cosa, y no siempre un Rishon Latumá impurifica otra cosa que él tocó. Depende si lo cargó o si lo tocó, y depende cuál es el Av, y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, cuáles cosas transfieren la impureza que tienen, de cuál manera. Ok, pero esto es solo para ilustrar un poco, creo que aclara algo que necesitaba aclaración. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Ok, me alegro. Bastante claro. Ok. Digo, eso es para aclarar un poco el esquema y voy a... Ok. Sí, entonces ahora volvemos y vamos a ver que... vamos a volver a la Hayut Aleph. Vamos a ver que probablemente vamos a entender mejor lo que estamos diciendo. Dice así. Kol avatuma shemetame b'maga veno metame b'masa. Todo avatuma. Sí, vamos a hacer un glosario acá para que quede más claro. Eh,
Ahí tenemos el glosario. Ok, tenemos Av es padre, Rishon es primero, Sheni es segundo, Tuma es impureza, la Tuma es para impureza. Ok. Y Tommy es el perrito. Ahí va. Entonces, vemos ahora Yudalef. Dice, Kol Av Tuma, Shemetame b'maga veno metame b'masa. Todo Av Tuma, ¿sí? Que es la fuente de Tuma, que impurifica al tocar y no impurifica al cargar. ¿Sí? Por ejemplo, un ídolo, ¿sí? Un ídolo impurifica al tocarlo, pero no impurifica al cargarlo. Ben Av Shel Torah, Ben Av Shel Divrei, no importa si es un Av de orden bíblico o si es un Av de orden rabínico. No importa si esta impureza es de orden rabínica o de orden bíblica, siempre y cuando es una fuente de impureza que impurifica solo al tocarlo y no al cargarlo. La persona que lo toca, o sea el rishon, no impurifica a la ropa que tiene puesta, velo adam velo klejeres, y tampoco impurifica a una persona que él toca, por ejemplo a un sheni no impurifica, ni tampoco un recipiente, inclusive si todavía no dejó de tocar la fuente de impureza. Vehino אחר שפרש מטעמיו או קודם שיפרוש, ולד שהוא מטמא אוכלין ועושה שני לטומאה מפני שהוא ראשון. ¿Sí? Y después, o sea, él está considerado un Vlad que impurifica comidas y personas porque él es un rishon. Ok. Alajá Yudbet, vejol av tuma shemetame b'maga memasa, pero todo av tuma que sí impurifica al tocarlo y al cargarlo, ben av shel Torah, ben av shel Divrei, no importa si es un av de orden rabínico o de orden bíblico. Adam anogea bo anose metame bgadim beshat mago, beshat nesiato, vose oto rishon latuma. Entonces tal persona, en ese tal av tuma, que impurifica al cargarlo y al tocarlo, no importa si es de orden bíblico o de orden rabínico. Entonces si una persona lo toca, esa persona sí impurifica las prendas que él tiene puesta y toda cosa que él está tocando durante el momento que él está tocando también al avatuma. Y así también si él tocó ochlim, tocó comida, lo hizo rishon la tuma. Siempre y cuando no dejó de tocar, si él toca otra cosa, la otra cosa se hizo rishon, no sheni. Se hizo rishon, se hizo el primer paso. O sea que esa cosa puede hacer otra cosa, sheni. Cuando él se separa de su fuente de impureza, o sea, deja de tocarlo, desde ahí él se transformó en rishon la tuma y todo lo que toca ahora es sheni y no rishon. ¿Sí? Es sheni y no rishon. Pero me tamaba ver rishon y tomar lo davar, veno me tamé pecatim y no impurifica prendas una vez que ya dejó de tocar la fuente de impureza. Vimos acá por Limarem sheni y si tocó comida son sheni. Amed varim amurim, ¿cuándo decimos esto? Beshar kol avot. Chutz mina nevilot va merkav. Decimos esto en todos los otros avot, en todas las otras fuentes, con la excepción de las nevelot y el merkav, o sea, los cadáveres de animales y el merkav y la persona que está impura por un flujo impurificante, ¿sí? Hombre o mujer. Porque la excepción es que esa persona que impurifica por un flujo impuro que tuvo o un cadáver de animal, inclusive la persona que está en el momento que los está tocando, ¿sí? A la persona que tuvo un flujo o a un cadáver de animal,
no impurifica prendas. Y si tocó comidas, las comidas son shenilatuma. Y el que carga impurifica las prendas en el momento que lo está cargando. Y si tocó comida en el mismo momento que los estaba tocando, en nombre rishon la tuma, son rishon para tuma, como se vieron o como explicamos. Alajá Yud Gimel. Mei hatat, sheyesh bahem kedei hazaa. Las aguas de el corba, las aguas de, un segundito, las aguas de la paradumá, ¿sí? Que tienen suficiente, que hay suficiente de ellas para salpicar. Sí, que hay suficiente para salpicar. Perdón, ahí pasamos la página. Sí, aunque impurifican. Sí, las aguas de la parada humana impurifican como un cadáver de animal. Que impurifica a aquellos que lo carga. El que los toca impurifica prendas en el momento que lo está tocando. En el momento que lo está tocando, porque en las aguas es imposible tocar agua y no mover agua. Entonces al tocarlo, enseguida lo está moviendo. Entonces aunque en realidad solo estuviese impuro, solo pudiese impurificar de tal manera cuando carga el agua, pero al agua cargar y tocar lo mismo, porque cargar estamos hablando de mover, ¿sí? Y no, uno no puede tocar agua sin moverlo. O cual piano, shehata no sé, vejata masit, vejena noguea, betsemer nevela, o שנגע בנימי המרכב, מטמא בגדים בשעת מגום משום נושא, שאי אפשר לנגוע בדברים אלו שלא יסית אותם. Y así también, por ejemplo, si alguien toca la lana del cadáver del animal, también impurifica como si lo hubiese movido, porque tocarla y moverla no es lo mismo. Fijaos, metamé bgadim, hachelo peresh que tiene no sé, y por lo tanto impurifica prendas hasta que no lo suelte. Alajá y tal, dabolean y blat of taor, alguien que traga el cadáver de un ave kasher, que impurifica. Beshad le atome también bgadim como se vieron, en el momento que lo está tragando impurifica prendas como explicamos anteriormente. Vejem rishon la tumá, y él es rishon la tumá. Vejen im naga bochlin harem rishon la tumá, así también si él tocó comida es rishon la tumá. Bajar shebalah harei ze peresh metamav, y después que ya lo tragó, entonces él se separó de su fuente de impureza. Alajá tetvav hasoref para adumá. ושעירים הנשרפים והמשלח את השעיר, אף על פי שבשעת מעשיהם מטמאים בגדים, כמו שביארנו, אם נהגו באוכלין אפילו בשעת מעשיהם, הרי הם שני לטומאה. El que quema la vaca roja y los sacrificios que se queman de los chivos y el chivo que se tira por el precipicio. Entonces, aunque en el momento que ellos están haciendo eso, ellos impurifican prendas, ya explicamos que sí tocaron comida, inclusive durante el momento que ellos están involucrados en hacer esas cosas, la comida es solo sheni la tumá, no es rishon la tumá. Alajat zayin hanogea be'av me'avot atumot hamushlach betoch hamikve כגון נבלה או שלט או משכב שהוא במקווה ונוגע בו, הרי זה טמא, שנאמר אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור ונוגע בנבלתו מטמא, אפילו כשהם בתוך המקווה מטמאים. Una alajá muy interesante, que aunque la mikve se impurifica todo tipo de impurezas, no obstante, alguien que toca una de estas fuentes de impureza dentro de la mikve queda impuro. Y eso se aprende por un pasuk, que dice en Levítico 11:36, dice que un pozo y una fuente y un manantial de agua van a purificar, y el que toca un cadáver de animal se va a impurificar, siendo que está en el mismo versículo. Aprendemos de ahí que purifican siempre y cuando uno no toca el cadáver del animal cuando está dentro de la mikve. Pero cuando sale de la mikve, entonces ahí se va a purificar. O sea, si está dentro de la mikve y lo está tocando, está impuro.
Pero ahora cuando los deja de tocar y sale, se purifica en ese momento. Una halajá interesante. Sí, esto es obviamente si él estaba completamente dentro del agua sin tocar al cadáver antes que salió. Porque si salió la mitad de su cuerpo y todavía estaba tocando el cadáver, entonces no tuvo tiempo para purificarse. La mikve solo purifica cuando está completamente cubierto en agua. ונשא מטמא בגדים בשעת נסיעתם, ואם נגע באוכלים עד שלא פירש הרי ראשון הטומאה כמו שביארנו, וכל זב שדרס על המשכב שהוא מונח במקווה, הרי המשכב טמא. Y uno que tuvo un flujo impuro, que pisó sobre una montura o alguna otra cosa que explicamos antes que son susceptibles a recibir impureza de uno que tuvo una emanación impura. Entonces, si había alguna silla o algo dentro de la mikve y uno que tuvo una emanación impura, un zab, se para sobre ellos y lo impurifica. Pero sí, o sea, no impurifica la mikve, pero queda impuro. Y si el zab no tuvo un momento en el cual estaba dentro de la mikve sin tocar a eso, entonces no se purificó. Solo cuando está en la mikve sin tocar a eso y después sale, ahí está puro. שערי עלתה לו תפילה. וזה הנוגע במשכב כשהוא במקווה, אם פשט ידו ונגע חוץ למקווה, הרי זה מטמא בגדים, ואין צריך לומר שהוא מטמא אוכלים ומשקים. Y si está tocando dentro de la mikve, con una mano toca la silla, y con otra mano toca una prenda o comida, impurifica. Un caso interesante. ¿Sí? Y bueno, con eso concluimos el capítulo de hoy, el sexto capítulo. Mañana, si os quiere, el séptimo capítulo, capítulo corto, sobre la impureza de las comidas. Y bueno, espero que tengan todos un mes, una buena semana, un mes lindo. Me alegro que disfrutaron del shiur. Me alegro que disfrutaron del shiur. Y bueno, mucha alegría. ¿Sí? Hay que aumentar en alegría. Es un mes alegre. Y Simcha Poretz Geder dice que la alegría derrumba todas las limitaciones. Cuando uno está alegre puede hacer mucho más que lo que puede hacer cuando está con un bajón. Naturalmente, uno está con alegría puede hacer muchas más cosas. Y acerca la Shekhinah y traer Mashiach y todo. Tenemos que estar alegres. Bueno, las gráficas ayudan mucho, me alegro. Sí, la verdad que sí, a mí también me ayudan. A veces es difícil de verbalizar cosas y cuando uno lo dibuja. Por eso es una de las ventajas de este programa, que se pueden verbalizar, se pueden mostrar las cosas. Y eso ayuda al estudio. Bueno, Shavua Tov, Javier, Moshe, Joel. Nos vemos mañana. Laila Tov a todos. Chao, chao.